De nuevo les quiero dar la bienvenida a este proceso de formación que estamos desarrollando a partir del tema la responsabilidad de los padres en la formación de la fe de los hijos en contexto democrático y laico. Entonces, trabajamos en la primera sesión qué es formar en la fe y desarrollamos el concepto de revelación y de fe. En el segundo, ¿dónde formar en la fe? En este caso poníamos en diálogo la fe y el laicismo y la laicidad. Y ahora vamos a trabajar el tema ¿para qué formar en la fe? Ese tipo de intencionalidad creo yo es muy importante y muchos de nosotros nos podemos hacer esa pregunta. Yo estaría diciendo que al final quizás la conclusión que nos podría orientar a nosotros es la intención de formar en la fe es para que crezcamos en la responsabilidad de sí mismos y de los demás. Es decir, formar a los hijos en la fe es una manera de que crezca en responsabilidad de sí mismo, de él, en mi caso, de mí mismo, y mi relación y mi responsabilidad con los demás. En el caso de la fe cristiana católica, la fe es una expresión de formación en responsabilidad en uno mismo, pero esa responsabilidad en uno mismo es una responsabilidad que te arrastra inmediatamente a la responsabilidad de la formación del otro. Y es lo que nosotros llamamos un servicio hacia el otro, así como hay un servicio con uno mismo que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero aquí, ¿para qué formamos? Vamos a entrar un poco más en diálogo entre esa ética católica y esa ética cívica que en el anterior webinar lo habíamos empezado a desarrollar. Para eso les voy a acompañar a través de unos textos griegos. En este caso, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez la historia de Antígona, que estas historias griegas, en mi caso personal, en las noches yo siempre le contaba a María Fernanda y a Gabriela historias, cuentos, pero también les contaba dentro de todos esos cuentos las historias de tragedias griegas, que son muy hermosas. Edipo Rey. Cada vez que yo leo la tragedia de Edipo Rey, me doy cuenta que en ella se ven reflejados un montón de relaciones actuales. Por ejemplo, aquel padre que sabiendo el oráculo hace que su hijo se vaya a formar en un reino totalmente lejano, diferente, para que no se cumpla el oráculo que era él matará a su padre y se acostará con su madre y lo manda lejísimos y cuando se va por allá bien lejos, termina el otro padre que lo crió creyendo que era el muchacho creyendo que era su padre, termina conociendo el oráculo y el oráculo era él va a matar a su padre y se acostará con su mamá, pues se aleja de sus padres y termina matando a su padre y acostándose con su mamá. Pero detrás hay una enseñanza que es súper valiosa, hay muchísimas, pero sobre todo entender que hay veces de lo que uno más se aleja es de lo que más se acerca. Yo conozco muchos padres, muchos hijos que terminan odiando a sus padres y a sus mamás. Sobre todo en el ámbito universitario uno mira a las jóvenes diciendo yo no quiero repetir la historia de mi mamá, yo no quiero repetir la historia de mi papá, yo no quiero repetir esa historia y hay una cuestión que en psicología es un tema sistémico y es entre más te alejes de ello terminas repitiendo la misma historia. Aquí el asunto va a ser es cómo no alejarse de ello, cómo no generar ese distanciamiento para que se repitan las cosas, sino por el contrario ir incluyendo, para que incluyendo se pueda transformar la vida de manera diferente. Pero no es de esta tragedia que les quiero hablar, sino de una de Sófocles que se llama Antígona. Vamos a contextualizar un poco para decirles en últimas que estamos queriendo definir para qué forman la fe en un contexto donde Colombia es una Antígona. O podríamos de alguna manera caricaturizar a Colombia con la obra que se llama Antígona. ¿Cómo es más o menos esta obra? Dos hermanos se están peleando un reino y hay un tío obviamente en la observación de esa lucha y un hermano de ellos está a favor del tío y otro hermano está en contra de entregar ese reino al tío y quiere reinar propiamente. En esa lucha mueren los hermanos y ninguno de ellos queda en el trono, sino que va a entrar un tercero que es el tío a asumir el trono. Pues el tío se da cuenta que había uno que estaba a su favor y uno que estaba en contra. Y el que estaba a su favor, en la literatura griega, ahí recuerden que todos en nuestras culturas tenemos nuestras creencias. ¿Qué pasará cuando hayamos muerto? Los griegos suponían que había una travesía que se hacía propiamente
y esa travesía implicaba diferentes momentos y diferentes ritos. Entonces, para que la gente empezara propiamente su travesía por lo que llamaríamos hoy en lenguaje cristiano como hacia el cielo, necesitaba unos ritos, y empezaba por el rito de darle sepultura a ese cuerpo, enterrar ese cuerpo. Si los cuerpos se dejaban a la intemperie, pues venían los perros y las aves de rapiña y se consumían ese cuerpo. Lo que significa es que no podría empezar la travesía. Y además de los rituales, pues les colocaban unas monedas en los ojos, hacían todas sus oraciones para que pudieran pagarle al barquero y empezar su travesía para lo que llamaríamos el cielo, el Olimpo, el lugar donde ellos iban a reposar. ¿Qué sucede en este caso? Que el tío sabía que uno estaba a su favor y otro había estado en su contra. Entonces, a quien había estado a su favor, ordenó ahora como rey, es decir, como presidente de esa nación, ordenó que le dieran palabras nuestras ahora, una santa sepultura. En cambio, al sobrino que había estado en contra de él, lo que hace es que lo lancen a la intemperie para que se los coman los perros o las aves de rapiña. Por tanto, no podría iniciar el camino hacia la experiencia de una vida de inmortalidad para ellos. Y hay una dificultad muy grande, porque detrás de todo ese escenario hay una mujer que se llama Antígona, y es la hermana de los dos. La hermana está sufriendo el duelo, pero además de eso sabe que ahora un hermano va a tener una sepultura con todas las honras fúnebres, y otro hermano no lo va a tener. Luego ese otro hermano, por la fe que ya tiene, va a empezar a sufrir, porque ella desearía que él también tuviera los rituales para que fuera sepultado común y corriente. Entonces la ley es la siguiente: este hombre recibe recibe todos los honores, y este otro es lanzado para que se lo coman los perros y las aves. Y la hermana se ve en un dilema. ¿Qué hago? Obedezco la ley le está diciendo por una parte que no lo puede recoger ni enterrar, porque si lo entierra o si le da sepultura, pues obviamente la condenan. Y dos, su fe le dice que no lo puede dejar así, porque él necesita también la travesía, él necesita también todo ese camino a partir de enterrarlo para poder pasar a un mejor mundo. Entonces es una mujer que se encuentra en un dilema: ¿cumplo la ley o hago lo que la fe me dice? Tengan ese tema ahí. Bueno, voy a terminar de desarrollar esa parte para que luego les digo por qué se parece a Colombia en gran parte. En últimas, ¿ella qué hace? Desobedece la ley, cumple lo que le dice su fe, entierra a su hermano. Obviamente la ley le cae encima, la colocan presa, la van a matar. Pero la tragedia es tragedia porque el hijo del tío está muy enamorado de ella, y cuando ella muere, pues también muere el hijo, y luego muere la esposa de él. Es lo que llamamos el desarrollo de la tragedia, que tiene otras lógicas hermosas para desarrollar, pero en este caso ella cumplió, obedeció a la fe y no obedeció a la ley. Desde 1991 en Colombia se vive una especie de Antígona. Recuerden que nosotros teníamos un montón de principios, de normas, de comportamientos orientados por la ética católica. A partir de 1991 entra a regir en el mundo lo que llamamos la ética cívica. Entonces, la ética cívica, que es un tema relacionado con lo legal, con el cumplimiento jurídico, es penalizable, o penaliza o no penaliza. Entonces, miren lo que sucede en un colombiano hoy en día. Nosotros que llevamos 500 años, así hoy profese no el catolicismo, sino quizás profese otra religión cristiana no católica, llevamos 500 años de catolicismo hasta en nuestros tuétanos totalmente. Y eso no va a ser fácil. Necesitaríamos muchos años si alguna persona pensara que no va a actuar propiamente a partir de esos principios. ¿Y qué sucede? A partir de 1991 nos están diciendo: hay otra manera de actuar, hay otro tipo de comportamientos que estatalmente no van a ser penalizables. Coloco unas particularidades. Dentro de la experiencia de la Iglesia Católica, el aborto por ningún motivo se asume como una práctica que constituye iglesia, por ningún motivo, dentro de la experiencia cristiana católica. Es decir, si hay malformación de fetos, si hay peligros de la mamá, o la razón que sea, una violación, lo que la iglesia buscaría es disponer los espacios para que esa persona de alguna manera logre gestar, y gestando se construya una comunidad que le aporte, que le ayude,
que le ayude a encontrar sentido a ese momento tan difícil en su vida, y ya sea que asuma la formación de su hijo o no, pero que el aborto no se asumiría como una posibilidad. Pero en el país, dentro de la ética cívica, te va a decir lo siguiente. Si usted lo hace, legalmente no va a ser penalizable. Es decir, si usted está embarazada y dice, hay un problema en la configuración del feto, o fue un tema de violación, o está en riesgo la vida de la madre, la ley hoy te va a decir, usted puede hacerlo, usted puede abortar y no va a ser penalizado. Entonces, por una parte está esa realidad y por otra parte está la formación, lo que llamamos la ética católica y la ética cívica. ¿Cómo logramos nosotros como cristianos católicos movernos en esa realidad? Mire, yo veo esto y veo Antígona y es la misma realidad. Es decir, una mujer que decía, si entierro a mi hermano, ¿qué sucede? Pues me cae la ley y me va a colocar presa y me da muerte. Pero si no lo hago, mi vida, mi fe va a quedar en fuego y la vida de mi hermano también. Entonces, yo a veces siento que en Colombia se está viviendo esa tensión. Uno encuentra que todavía hay personas, didácticamente, pasando ese momento, yo encuentro que hay personas que viven diariamente esa tensión. Legalmente se está permitiendo, dentro de la perspectiva de la construcción de ciudadanía plural y diferente, la posibilidad de que estas personas opten por la eutanasia, la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, la posibilidad de que se aborte y todo eso. Cuando la Iglesia tiene unos principios y tiene unas orientaciones. ¿Qué creo frente a este tipo de realidades? La expresión de la fe cristiana católica a nosotros nos debe mover para vivir en inclusión y no en exclusión. Eso significa de alguna manera que aquella persona que profesa su fe y lo hace con identidad de católico, con identidad de cristiano, sabe que aunque hayan miles de ofertas en la vida, hay una oferta principal que se convierte en una alternativa a vivir en este país. A mí no me obligan a cumplir estas normas. Es decir, no me obligan a que yo tenga que abortar, no me obligan a que tenga que casarme con personas del mismo sexo, no me obligan a un montón de cosas. Pero si yo tengo mi opción de vida desde la ética católica, yo creería que la ética católica y esa forma de vivir se convierte en este mundo en una propuesta de vida un poco diferente. Pero es una propuesta de vida que, como les digo, es oferta, no es imposición. Es que yo no puedo imponer como católico que los demás vivan como católicos. Yo vivo mi experiencia católica y si esa experiencia se convierte en oferta para que otros opten, por ejemplo, si una persona quiere abortar, lo peor sería generarle cargo de conciencia porque ya su infierno que está viviendo es muy difícil. Pero si yo le ofrezco alternativas a partir de la experiencia católica de buscar cómo constituimos un bienestar para ella y para sus hijos, eso es totalmente diferente. Lo que yo pienso es que en la Iglesia Católica estamos llamados a vivir construyendo comunidad con los otros que son totalmente diferentes, piensan diferentes, como alternativa, como una alternativa de vida, y eso es muy importante. Yo me pregunto en este momento ¿cuáles serían las tensiones que los padres con relación a este mundo de la ética cívica y la ética católica podría estar viviendo? Yo creo que son muchísimas las tensiones que se están dando y esos son espacios muy importantes para poderlos compartir. Desearía que en algún momento pudiéramos tener otros espacios para escuchar también lo que cada uno de los padres con relación a este tipo de realidades está viviendo. Les agradezco también por esta tercera sesión y los esperaría en la próxima. Muchas gracias.